Hola, una vez más, bienvenido, bienvenida a Palabra y Espíritu, y en particular, bienvenidos a nuestra serie Medios y Decadencia Social. En esta serie hemos estado analizando cómo los medios masivos de comunicación proponen opciones para que el ser humano encuentre un sentido para la vida y también cómo se han convertido en directores del consenso cultural y por consiguiente afectan nuestra conducta. En el programa de hoy vamos a ver una opción más que nos ofrecen los medios masivos de comunicación. E interesantemente, tiene que ver con el consumo de algunas sustancias llamadas psicotrópicas. No es que abiertamente los medios masivos de comunicación nos estén diciendo que el consumo de estas sustancias sea bueno, pero lo ven como algo tan natural que pareciera ser inherente al ser humano. Y de esta manera ellos también lo promueven. Y entonces, otra opción, consumo de sustancias psicotrópicas, o si me permites decirlo, las adicciones. Y es posible que te estés preguntando, ¿psico qué? ¿Qué es eso de psicotrópico? Bien, la palabra psicotrópico proviene de dos raíces griegas. Psique, que significa alma o mente, y tropos, que significa giro o tornar. Así que una sustancia psicotrópica es un agente químico que afecta al sistema nervioso central, con lo cual hace que la persona experimente cambios en la percepción, ve el mundo de una manera diferente, percibe los colores, las imágenes de una manera diferente. También puede producir cambios en el estado de ánimo. Puede que haya algunas sustancias que nos hagan sentirnos eufóricos y otras, por el contrario, que nos depriman. También las sustancias psicotrópicas pueden afectar nuestro estado de conciencia. De repente sentimos que estamos en otro mundo, que caminamos en otras dimensiones y que por lo tanto podríamos pensar que vivimos otras realidades. Y también otro efecto, cambia el comportamiento, lo cual seguramente usted y yo hemos visto más de una vez en personas que están afectadas por estas sustancias. Y entonces tenemos que decir, las sustancias psicotrópicas que conocemos como drogas son aquellas que usted y yo conocemos como el alcohol, la nicotina, que es la sustancia que se encuentra en el tabaco, las anfetaminas, estas drogas sintéticas que están actualmente causando tanto daño en la juventud, la cocaína, la heroína, el ácido lisérgico, que fue la droga de los 60s y que curiosamente está volviendo a ponerse de moda. La mescalina, que es la sustancia activa que encontramos en el peyote, la MDMA, una sustancia química que está presente en drogas sintéticas como el éxtasis o el fentanilo, y también la marihuana, el crack, es decir, el cristal de cocaína, y la psilocibina, que es la sustancia activa que se encuentra en algunos hongos. Y entonces tenemos que ser honestos y decir, el ser humano prácticamente ha consumido sustancias psicotrópicas desde la antigüedad. De hecho,
si hacemos un estudio por la historia, nos vamos a dar cuenta que la invención de la cerveza está ubicada por ahí del año 4000 antes de Cristo en la zona de Mesopotamia, en particular en Sumeria. También en Egipto se encontraron restos de fermentación de cebada que se estima están fechados entre el año 3500 al 3400 antes de Cristo. En nuestro continente, en la zona de el Río Bravo, precisamente en la localidad de Río Grande, Texas, en una cueva se encontraron botones de peyote, los cuales, mediante la técnica del carbono 14, se pudieron fechar entre los años 3780 y 3660 a.C. Lo interesante de estos botones es que miles de años después aún contienen mescalina. También hay que señalarlo, en la antigüedad, los estados alterados que producían estas sustancias estaban vinculados a alguna práctica religiosa o mística, pues se pensaba que con sus efectos era una forma como el ser humano podía entrar en contacto o en comunicación con alguna deidad. Y esto lo vemos en la figura que tienes en tu pantalla. Esta figura corresponde a una diosa o tal vez a una sacerdotisa de la amapola. Esta figurilla se encontró cerca de la localidad de Knossos, en la isla de Creta, y que nos muestra que en la fecha del año 1400 al año 1100 a.C., el consumo de opioides, es decir, sustancias psicotrópicas derivadas de la amapola, era práctica habitual en la cultura minoica. De hecho, si observas muy bien esta figurilla, podrás ver que tiene una diadema de la cual sobresalen 3 capullos de amapola, donde sabemos se obtiene la sustancia de la cual tenemos opio y heroína. Y aquí es donde vale la pena que tú y yo nos preguntemos, ¿y por qué las personas consumen sustancias psicotrópicas? Prácticamente podemos decir que por 2 razones. Número 1, para poder olvidar algún estado emocional o mental poco agradable. O como solemos decir, como una evasión de algunos problemas que no queremos recordar. Número 2, también sirve para potenciar, incrementar ciertos estímulos y sensaciones de tal manera que el ser humano encuentre un estado más placentero. Es decir, se sienta más seguro de sí mismo, más cómodo, más relajado, más accesible, incluso podríamos decir que hasta más parlanchín. Pero estas sustancias crean adicción. Y créeme, millones de personas en todo el mundo se quedan enganchadas en estas sustancias. Por eso, una de las tácticas de las personas que venden drogas es regalar unas pocas de muestras a un cliente potencial a fin de que esta persona se vuelva adicta y ya después, una vez que ha quedado enganchada, las siguientes dosis se las venden. Pero ¿qué te parece si pasamos a ver algunas producciones cinematográficas que nos muestran este mundo de las adicciones? Esta película, Scarface, también conocida como Cara Cortada, película del año 1983,
estelarizada por Al Pacino y Michelle Pfeiffer. En esta película vemos al personaje principal, Tony Montana, quien es un refugiado cubano que llega a Florida, pero llega a convertirse en un narcotraficante muy rico y muy poderoso. Tony, junto a su esposa, Elvira, viven en una mansión a todo lujo. Es más, en el interior de esta mansión hay una fuente. Y en esa fuente podemos ver una frase que refleja esa ambición de poder del personaje principal. La frase es: el mundo es tuyo. Así que Tony y Elvira viven a todo lujo, pero consumen cocaína. Esta es una película que se caracteriza por una violencia excesiva. Y aquí, ¿cómo no olvidar esa escena de la motosierra cuando están a punto de desmembrar al compañero de Tony? También, obviamente, se usa un lenguaje extremadamente vulgar. Aspecto que, por cierto, trataremos más adelante en otro de nuestros programas. Y finalmente, hay un uso abierto de drogas. Uno pudiera preguntarse, ¿y qué tiene de malo esta película? Lo único que hace es reflejar esa cruda realidad del mundo de la droga. Pues bien, ¿sabías que el documental Crack, Cocaína, Corrupción y Conspiración afirma categóricamente que la película Scarface aumentó el consumo de cocaína entre los estadounidenses? Y entonces te puedes preguntar, ¿y cómo lo hizo? ¿Cómo es que una película puede hacer que las personas empiecen a consumir determinado tipo de drogas? La respuesta es bastante sencilla. Lo que hicieron fue que en la película presentaron la cocaína como la droga de los ricos y los poderosos, por lo cual muchas personas comenzaron a consumir cocaína para poder sentirse parte de esa exclusiva élite. Es decir, si consumes cocaína, eres rico y poderoso. Y créeme, muchísima gente se inició en la cocaína gracias a la película Scarface. Pasemos ahora a una película que tal vez no sea muy conocida, Trainspotting. Por cierto, la palabra Trainspotting es parte del argot del mundo de las drogas y significa la acción de buscarse una vena para inyectarse droga. Bien, esta película del año 1996 narra las aventuras de 3 jóvenes escoceses adictos a la heroína. Película ambientada en un barrio pobre de la ciudad de Edimburgo, Escocia. Esta película, de una manera muy cruda, refleja la vida de estos jóvenes, su adicción, la búsqueda desesperada de dinero para poder financiar su adicción, violencia, sexo y también el contacto con el virus de inmunodeficiencia humana. Algo muy particular de esta película son las palabras del personaje principal, Renton. Escucha bien lo que dice este personaje. Dice: escojo no elegir mi vida, escojo algo más. ¿Las razones? No hay razones. ¿Quién las necesita cuando tienes heroína? Es decir, desde la óptica de este personaje, no hay razones para escoger algún estilo de vida, porque mientras tengas heroína, la vida sale sobrando.
Curiosamente, esta película se ha señalado reiteradamente como una película que ha impulsado el consumo de drogas entre los jóvenes y que se le considera la naranja mecánica de los años 90. Película La Naranja Mecánica, que por cierto ya tratamos acerca de ella en nuestro programa donde abordamos la dimensión de la violencia. ¿Otra serie? ¿Qué te parece esta serie? Euphoria. Euphoria es una serie israelí del año 2012 y esta nos presenta a un grupo de adolescentes que viven sumergidos en el mundo de la droga, la violencia, el sexo, la soledad, el vacío existencial y la ausencia de autoridad paterna. De hecho, es interesante que en esta serie no hay personajes adultos. Y los pocos adultos que salen aparecen en un segundo plano. Ese mismo año, en el año 2012, la miembro de la Cámara de la Televisión, el Cable y el Satélite, Oli Esquel, pidió que esta serie fuera retirada inmediatamente de la televisión y las pantallas por el nocivo efecto que estaba teniendo en la juventud. Pero no hace falta decirlo, porque seguramente ya has escuchado el promocional de esta serie en el canal HBO. Así es. En el año 2017, la compañía HBO obtuvo los derechos para hacer una versión estadounidense de Euphoria. Claro, la versión estadounidense es menos fuerte que la versión israelí y esta se estrenó en el año 2019. Pero de todos modos, sigue reflejando el problema de adolescentes sumergidos en el mundo de la droga. Pero no todas las películas tienen que presentarnos la droga o las adicciones de una manera tan cruda. Incluso te puedo asegurar que hay producciones cinematográficas que la presentan como algo francamente divertido e incluso científico. Por ejemplo, la película Arturo el Millonario Seductor. Película estelarizada por Dudley Moore y Liza Minnelli. Esta película del año 1981 nos presenta las aventuras de un joven alcohólico quien va a heredar una gran fortuna siempre y cuando se case con una mujer igualmente rica. En esta película vemos que el personaje en pocas ocasiones está en su juicio, pero esto no le resta que sea simpático, divertido, jovial. Así que el mensaje que vemos en esta película es que francamente el alcoholismo puede ser un estado divertido. Una película reciente, la película Drug. Película, por cierto, de Dinamarca y que ganó el Oscar a Mejor Película Extranjera en el año 2021. En esta película vemos a 4 profesores de un colegio en Copenhague. Ellos se reúnen y tratan de probar una teoría que dice que mantener diariamente un bajo contenido de alcohol en la sangre lo hace a uno más creativo. Una teoría que nos podría sonar un poco extraña, pero que estos personajes están dispuestos a comprobar. El problema es que una vez que inician el consumo de alcohol, 2 de estos personajes caen en el alcoholismo. Uno de ellos, Martin, y el otro, Tommy. Así que el alcoholismo bien podría ser un experimento científico, claro, desde la óptica de esta película. Algo muy particular de nuestro país, México. Y es que la llamada
época de oro del cine mexicano, vino a crear el estereotipo del hombre mexicano, o si me permites la palabra, del macho mexicano. ¿Cuál es este estereotipo? Borracho, mujeriego, apostador, peleonero y cantante, sobre todo si se trata de mariachis. Lo curioso es que uno de estos personajes del cine de oro mexicano, Pedro Infante, solamente se emborrachaba en las películas, porque en la vida real Pedro Infante no consumía alcohol. Y aquí entra un amigo de Pedro Infante, Miguel Lara. Miguel cuenta que Pedro Infante no consumía alcohol porque recordaba la pobreza de su infancia, en la cual veía cómo el poco dinero que ganaba su padre se perdía en botellas. Algo que también nos entristece mucho y que nos debe de doler es que los medios no escatiman recursos para seguir promoviendo la imagen del mundo de las drogas. Y con esto nos demuestran que mientras haya audiencia, lo único que quieren de nosotros es nuestro dinero. Los medios han producido numerosas series sobre el mundo del narcotráfico. En estas series presentan esa vida de lujo, esa vida extravagante de los narcotraficantes con dinero, con mucho poder, mujeres u hombres según sea el caso, mucha corrupción, muchísima violencia, y esto a fin de hablar de estos grandes capos. Y vale la pena que nos preguntemos, ¿en serio podemos pensar que estas series sobre el mundo del narcotráfico, tan abundantes en los medios y plataformas de streaming hoy en día, son inofensivas? ¿Realmente podemos pensar que no tienen consecuencias? Por eso decimos, es verdaderamente triste y tiene que dolernos en el fondo de nuestro corazón que aquí en México, hoy en día, hay niños que a la pregunta, ¿qué quieres ser cuando seas grande?, responden, narco. ¿Por qué? Porque piensan que la vida del narco es una vida glamorosa. Y esto tiene que dolernos en nuestro país, México. Pero ahora vamos a hablar de algo que podríamos llamar la banalidad de la adicción. ¿Por qué? ¿Por qué la banalidad? Porque para los medios de comunicación la adicción es algo tan normal, tan cotidiano, tan trivial, que incluso creen que es parte de nuestra cultura. Como dije al principio, creen que es parte inherente del ser humano. Por eso no debe de sorprendernos que en programas de televisión, películas, series, incluso caricaturas para niños, abunda alcohol y tabaco. Y si no, ¿qué te parece esa escena de la taberna en la película Shrek 2? Entonces, llega el momento en que los seres humanos prácticamente no conciben la idea de una reunión entre amigos sin que haya alcohol. Y esto lo hacen en eco a las palabras de un famoso chef mexicano que dijo: toda felicidad sin alcohol es ficticia. La banalidad de la adicción es tan común, es tan trivial, que hay que reflejarla. Seguramente tú y yo sabemos del poder de la publicidad
Y cuando hablamos de las grandes compañías que venden estas drogas legales, ¿qué te parece si echamos un vistazo a las grandes cantidades que destinan para la publicidad? Porque dinero que te va a golpear y te va a impulsar, te va a invitar a que tú también consumas estas sustancias. Por ejemplo, el reporte Cenit del año 2020 informa que la industria de las bebidas alcohólicas en los Estados Unidos gastó 6.700 millones de dólares en publicidad, lo que equivale a más de 18 millones de dólares diarios. Por otra parte, el Centro para el Control de Enfermedades, también conocido por sus siglas CDC, nos informa que en el año 2019, tan solo en los Estados Unidos, la industria del tabaco gastó 8.200 millones de dólares, lo que equivale a 22 millones de dólares diarios. Por lo que al combinar estas dos industrias, alcohol y tabaco, tan solo en Estados Unidos gastan más de 40 millones de dólares diarios en publicidad. Por eso no te sorprenda que en redes sociales, plataformas de streaming, televisión abierta y televisión por cable te bombardean con su publicidad. También ahora tenemos que pasar a un lado verdaderamente oscuro, y a un lado verdaderamente triste de estas adicciones, y es el número de personas que mueren a causa de ellas. Por ejemplo, vamos a hablar de estas drogas fuertes. ¿Sabías que cada año las drogas ilícitas se cobran la muerte de más de 750,000 personas? Cada año. Y que de estas 750,000 muertes, casi la mitad son personas menores de 50 años. Por otra parte, nuevamente, el Centro para el Control de Enfermedades de Estados Unidos informa que en Estados Unidos en el año 2021 murieron más de 100,000 personas por sobredosis de las drogas opioides, es decir, drogas que se obtienen a partir de la amapola. Y esta cantidad, 100,000 muertes por año, se duplicó en tan solo 6 años. De tal manera que de seguir este ritmo, en el año 2028, Estados Unidos pudiera tener más de 200,000 muertes por año por sobredosis. Y esto nos lleva a entender que en el año 2019 la muerte por sobredosis de drogas fue la principal causa de muerte en adultos menores de 50 años en los Estados Unidos. Por lo que enfermedades como cardíacas, cáncer u otras pudieran pronto ser desbancadas por este verdadero fenómeno de la sobredosis de drogas. Pero no solamente las drogas ilícitas cobran vidas, también las llamadas drogas legales se cobran miles de vidas cada año. Nuevamente permíteme citar las cifras del Centro para el Control de Enfermedades, también conocido como el CDC. Reportan que cada año en Estados Unidos 140,000 personas mueren por consumo excesivo de alcohol. Esto viene a representar 383 muertes diarias por personas que consumen alcohol en exceso y mueren. Pero esta cantidad se ve opacada por las 480,000 muertes al año que causa el tabaquismo. Dentro de estas muertes englobamos a los llamados
fumadores pasivos. Personas que no fuman, pero que están en contacto con fumadores y por lo tanto inhalan los productos de la combustión del tabaco. 480,000 vidas por año. Lo que significa que de cada 5 muertes que ocurren en Estados Unidos, una es consecuencia del tabaquismo. Y en estas cifras que hemos dado, que de veras nos deben de helar la sangre, no hemos considerado los costos en salud, los miles de millones de dólares que se gastan las familias tratando de ayudar a sus seres queridos para que dejen estas adicciones. No consideramos los grandes costos sociales, familias que quedan destruidas por la pérdida de un familiar, familias que quedan sin el sustento de su hogar, hijos que quedan huérfanos por padres que mueren a consecuencia de estas adicciones, ni consideramos los costos emocionales. Saber que un ser querido murió simplemente porque una adicción lo ha matado. Y esto es verdaderamente triste. Por eso, cuando el ser humano ve en las adicciones una razón de ser o busca un sentido de vida por medio de las adicciones, se va a dar cuenta que una vez que el efecto de esa sustancia psicotrópica ha pasado, se va a despertar a una realidad donde su euforia se ha ido. Sus problemas aún siguen. Y créeme, tarde o temprano se va a dar cuenta que en las adicciones no encuentra un sentido para su vida. Y aquí permíteme compartir lo que dice el libro de los Proverbios. Permíteme citar textualmente sus palabras. No mires al vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa. Se entra suavemente, mas al fin como serpiente morderá y como áspid dará dolor. Esta lectura la puedes ver en el libro de los Proverbios, capítulo 23, versículos 31 al 32. De tal manera que las adicciones no pueden dar una razón de ser al ser humano. Hemos llegado al fin de nuestro programa y una vez más te agradecemos que nos hayas acompañado y te invitamos a que sigas viendo los contenidos de tu canal Palabra y Espíritu. Muchísimas gracias y que Dios te bendiga.